Dicen que el peligro no siempre grita, a veces susurra. En una casa silenciosa, donde todo parece en orden, donde cada gesto es cortés, cada palabra medida, hay miradas que arden más que una confesión. Aquella noche no hubo relámpagos, ni copas rotas, ni puertas cerradas de golpe. Solo 2 copas de vino, y un roce que no debía sentirse como se sintió. No era mi marido quien estaba frente a mí, pero él tampoco se disculpó. Me llamo Clara, y vivo en las afueras de Valencia con mi esposo Sergio. Llevamos 7 años de matrimonio, estables, sin sobresaltos. Él es técnico de sistemas y viaja con frecuencia por trabajo. Yo, diseñadora gráfica desde casa, soy quien cuida del orden, las plantas, la nevera, y de ese silencio que se instala cuando 2 personas se acostumbran demasiado a convivir. Un martes, sin mucho preámbulo, Sergio me dijo: David viene a quedarse unos días. ¿Se separó de Patricia? David, su mejor amigo desde la universidad, lo había visto un par de veces en reuniones, un hombre de pocas palabras y ojos grises que parecían escanearte sin moverse. No supe qué decir, solo asentí. Llegó con una maleta negra, una camisa doblada en el antebrazo y esa sonrisa educada que no compromete. Gracias por recibirme, Clara. Esta es tu casa, dije, sin saber que en algún momento lo sería. El primer día fue normal. Hablábamos poco, él se levantaba temprano, salía a correr y leía por la tarde en el sillón del ventanal. Pero no eran sus rutinas lo que me descolocaba, eran sus silencios. Su forma de observar cuando pensaba que yo no lo notaba. Cuando recogía un plato, cuando barría, cuando me agachaba para buscar algo en el horno. El jueves por la tarde, Sergio me avisó que debía viajar a Zaragoza por 3 días. Me lo dijo con tono apurado, como si no fuera nada. Cuida bien de David, trátalo como de la familia. ¿De la familia? Repetí esa frase en mi mente mientras me despedía de Sergio en la puerta. David, desde la cocina, simplemente dijo: Buen viaje, hermano. Esa noche fue la primera vez que me sentí inquieta. Después de cenar en silencio, me levanté para lavar los platos. Él se acercó por detrás, me alcanzó un trapo de cocina, y al hacerlo, sus dedos rozaron mi muñeca. No se disculpó, solo me miró, y yo tampoco me alejé de inmediato. No hablamos de eso, no hablamos de nada, pero cuando subí a dormir, sentí que el aire estaba distinto. Como si algo invisible se hubiera encendido entre los pasillos. A la mañana siguiente, la luz entraba suave entre las cortinas del comedor. Me desperté temprano, más por inquietud que por costumbre. Sergio ya estaba lejos, y David seguía durmiendo en la habitación de invitados, o al menos eso creía. Me puse una camiseta larga, recogí el cabello y bajé a preparar café. Al doblar por el pasillo, lo vi. Estaba en la cocina, sin camisa, bebiendo agua. El vapor del café no me dejó ver bien su expresión al principio, pero sus ojos se detuvieron un segundo de más en mis piernas desnudas. Fue apenas un instante. Pero lo noté, lo sentí. Buenos días, dije con la voz más neutra que encontré. Muy buenos, Clara, respondió él, sin quitarme la mirada. Desayunamos en silencio. El clic de la cuchara contra la taza sonaba exagerado. En un momento, se levantó para alcanzar el azúcar, y al pasar detrás de mí, su mano rozó mi espalda baja. Una caricia que no fue ni torpe ni accidental, una advertencia silenciosa. No dije nada, no podía, porque tampoco me moví. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en la garganta. Pasé el resto del día tratando de convencerme de que había imaginado todo, que era la tensión de tener un extraño en casa. Pero en la noche, cuando salí al jardín a regar las plantas, lo vi mirándome desde la puerta. No dijo nada, solo me observó. Llevaba una camisa de lino abierta en el pecho y un vaso de vino en la mano. ¿Quieres?, me ofreció. Solo un sorbo, dije, acercándome. Nos sentamos en el sofá del porche. La brisa era cálida. Bebimos en silencio. No deberías mirarme así, le dije, casi en un susurro. Entonces no te pongas ese vestido, respondió él, con una calma brutal. Me quedé sin palabras. Sentí el calor subir por mi pecho, no por vergüenza, sino por algo mucho más incontrolable. ¿Y si me lo pongo por mí?, pregunté, retándolo.
Entonces, lo estás haciendo muy bien, dijo, y sonrió sin dientes. Me levanté. Quise poner fin a eso, entré a la casa, subí a mi habitación, cerré la puerta, pero en el espejo del armario, vi mi reflejo. Los labios rojos, el escote apenas insinuado, las piernas desnudas. Yo también había jugado el juego. Minutos después, un golpe suave en la puerta, una pausa. Otro golpe. ¿Estás bien? Su voz, baja, contenida. No respondí, pero me acerqué a la puerta, apoyé la frente en la madera. Sí, David, estoy bien. Buenas noches. Buenas noches, Clara, respondió, del otro lado, sin alejarse. Me quedé allí, sin abrir, sin cerrar del todo, temblando no de miedo, sino de expectativa. Al día siguiente, la casa parecía más silenciosa que nunca, como si todo esperara que algo ocurriera. Pasé la mañana frente al ordenador, fingiendo trabajar. Pero cada clic, cada palabra escrita, era solo una distracción vacía, no podía sacarme de la mente lo de anoche, ni la voz de David al otro lado de la puerta, no había hecho nada. Y sin embargo, algo entre nosotros ya había cambiado. Cerca del mediodía, bajé a la cocina. Él estaba allí, sin camisa, cocinando algo sencillo. Huevos, pan tostado, olor a mantequilla. ¿Tienes hambre?, preguntó sin volverse. No sé, respondí. Me quedé en el marco de la puerta, observándolo mover la sartén, la fuerza de sus brazos, la línea de su espalda. Me sentí culpable, me sentí viva. Anoche no pude dormir, dije. Yo tampoco, contestó, silencio, solo el crujido del pan. No deberíamos, intenté decir, pero aún no hemos hecho nada, interrumpió, girando para mirarme, ¿verdad? Y esa forma de decirlo, no era una pregunta. Era una promesa. Almorzamos juntos, comimos en el balcón, sin decir mucho. El cielo estaba nublado, pero el calor seguía pegando en la piel. De pronto, el viento levantó una servilleta y David se inclinó a atraparla. Su brazo rozó mi pierna, apenas, pero suficiente para acelerar mis latidos. ¿Te molesta que me quede aún unos días?, preguntó. No, dije rápido, quizás demasiado. Entonces dejaré de sentirme culpable, sonrió. Aquella tarde, la lluvia llegó de golpe. Fuerte, densa, casi violenta. Me encerré en la sala con un libro que no lograba leer. David apareció con una manta y 2 tazas de té. Se sentó a mi lado. «No vamos a hablar de esto, ¿cierto?», preguntó. «¿De qué?», dije con voz baja. «De cómo me miras», no respondí. Solo miré la pantalla de televisión apagada, como si en ella pudiera encontrar una excusa. «No eres tú quien está en falta», dijo. «No me digas eso», susurré. «No me dejes sin defensa». El silencio se volvió denso. Y entonces, sin previo aviso, su mano tomó la mía. No fue brusco, fue inevitable. «Si me pides que me vaya ahora, lo haré», dijo. Lo miré a los ojos, y no dije nada. Me incliné apenas, y apoyé mi cabeza en su hombro. Él exhaló, largo, tembloroso. Sus dedos empezaron a recorrer mi muñeca con una suavidad que me desarmó. «Esto no puede terminar bien», musité. «Ya no se trata de cómo termina, Clara», dijo, rozando mi mejilla con sus labios. «Sino de cómo empieza», y entonces me besó. Un beso silencioso, suave, pero lleno de algo que ya llevaba días acumulándose. Mi cuerpo respondió antes que mi mente, mis dedos buscaron su nuca. Su mano se deslizó por mi espalda. Nos fundimos como si el mundo allá afuera no existiera. El relámpago iluminó la sala. Y en ese instante, supe que no había marcha atrás. No recuerdo en qué momento subimos las escaleras, solo sé que sus manos me guiaban, firmes pero sin apuro, como si cada peldaño fuera una decisión, como si el silencio mismo nos diera permiso. La habitación estaba en penumbra. No encendimos la luz, la lluvia golpeaba los cristales con insistencia, y el sonido cubría cualquier palabra que pudiera arruinarlo todo. David me miró. No como un amigo de mi esposo, no como un huésped, me miró como quien reconoce algo suyo en la piel del otro. «Estás temblando», susurró. «No sé si es por miedo, o por deseo», admití.
Sus labios rozaron mi cuello. Su aliento caliente me quemó como una confesión, y sus dedos, al tocar el borde de mi blusa, no preguntaron, solo avanzaron, como si supieran el camino desde siempre. Me dejé llevar, porque resistirme ya no tenía sentido, porque lo había permitido desde mucho antes. Mi espalda tocó las sábanas, su cuerpo se acercó al mío, y entre caricias que no buscaban aprobación, entre respiraciones contenidas, sentí como nuestras fronteras se rompían. Clara, murmuró contra mi piel, no hay vuelta atrás. No quiero volver, le dije con los ojos cerrados, no hubo palabras explícitas. No hacía falta, fueron sus manos, su boca, su ritmo, lo que habló por nosotros, y en ese instante, cuando su cuerpo se fundió con el mío, sentí que el mundo desaparecía. La lluvia seguía afuera, pero ya no importaba. Horas después, desperté envuelta en su abrazo, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. David dormía, su respiración lenta en mi nuca. Me levanté con cuidado, caminé hasta el baño, me miré en el espejo, no me reconocí. No por culpa, sino porque por primera vez en años, mi mirada tenía brillo, un brillo que Sergio ya no buscaba, que yo había olvidado tener. Volví a la cama, me recosté a su lado, y justo cuando estaba cerrando los ojos, el sonido, la puerta de entrada, me quedé inmóvil. El corazón detenido, pasos, unas llaves cayendo sobre la mesa del recibidor. Y luego su voz, Clara, Sergio había vuelto. El tiempo se detuvo, sentí que el aire se hacía más espeso con cada paso que Sergio daba por el pasillo, me vestí a toda prisa, el corazón golpeando en la garganta. David también despertó, confundido al principio, hasta que escuchó la voz de su amigo. Clara, ¿estás despierta? David me miró sin decir palabra. Asintió con un gesto casi imperceptible y, sin pensarlo 2 veces, salió por la ventana del baño que daba al patio trasero. La lluvia se había detenido, pero el suelo aún estaba húmedo. No sé cómo logró no hacer ruido. Yo, temblando, bajé las escaleras con una bata encima y el alma hecha pedazos. Sergio estaba en la cocina, con una expresión agotada. Nos cancelaron el viaje. Solo vine por una muda, salgo de nuevo a las 6, dijo mientras se servía un café. ¿Y David? Preguntó, sin mirarme directamente. Creo que salió a correr temprano, mentí, mi voz me traicionaba, el temblor era evidente. Pero él no pareció notarlo, me dio un beso rápido en la mejilla y subió al dormitorio a recoger su bolso. El sonido de su maleta arrastrándose por el pasillo fue como un eco brutal de la realidad volviendo a aplastarme. 20 minutos después, volvió a salir, y yo, apenas cerré la puerta, me derrumbé en el suelo de la cocina, no por culpa, sino porque sabía que esa puerta no solo se había cerrado para él, sino también para todo lo que habíamos construido juntos. David volvió a media mañana, con ropa mojada, la respiración agitada. ¿Lo notó? Preguntó sin rodeos. No, pero ya no importa, le respondí. Nos abrazamos sin decir nada más, y esa misma tarde, él se fue, no me pidió que me fuera con él. No prometió nada, solo me besó en la frente y dijo, si alguna vez quieres volver a sentirte viva, sabrás dónde encontrarme. Pasaron días. Luego semanas, Sergio seguía yendo y viniendo, ajeno a todo, pero yo, ya no era la misma. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré una carta, sin remitente, dentro, una foto. Era de David y yo, en la terraza, aquella noche, un ángulo lejano, borroso, pero claramente íntimo, y junto a la foto, una nota, los silencios también se pueden traicionar. Me quedé helada. ¿Quién la había tomado? ¿Quién sabía? ¿Quién más había estado mirando mientras yo creía tener el control? Esa noche, Sergio llegó más temprano, se sentó frente a mí en la mesa del comedor y me miró largo rato. ¿Hay algo que quieras contarme?, preguntó. Yo respiré hondo, miré su rostro, tan familiar, tan distante. Sí, dije, pero no sé por dónde empezar. Y entonces lo vi en sus ojos, él ya lo sabía, siempre lo supo. Sus palabras fueron simples, secas. No es la primera vez, pero será la última. Tú eliges cómo termina esto. Me levanté, fui hasta la habitación, empaqué una mochila. No por miedo,
no por castigo, sino porque por primera vez entendí lo que significaba decidir. Salí de casa al amanecer, sin mirar atrás. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos como este. Hasta pronto.